Hola, mi nombre es William y esta es la saga de C en el curso de Introducción a C. En esta ocasión el video se titula Tokens de C. Todo lenguaje de programación está formado por componentes sintácticos básicos, denominados tokens. Un token es un lenguaje de uno o más caracteres que tienen un significado específico en un lenguaje de programación. El lenguaje C clasifica los tokens en 6 grupos distintos: palabras reservadas, identificadores, constantes, operadores, comentarios y separadores. Abordaremos cada uno de ellos. Además, habrá un contenido opcional para conocer la convención a utilizar por mí para definir los identificadores. Y veremos también los dos tipos de constantes que se pueden crear en C. Recuerda que si tienes activas las notificaciones en YouTube, puedes dar clic en el contenido que sea de tu interés y acceder directamente a él. 2.1. Palabras reservadas. Las palabras reservadas de C, llamadas también palabras claves o keywords, son aquellas cuyo significado se encuentra definido en el lenguaje y ya tienen un uso específico. Pueden observar en esta tabla las 32 palabras que posee el lenguaje C, que pueden ir desde funciones como definir un tipo de dato hasta definir una estructura de control, entre otros usos. Observen que cada una de ellas se escribe en letras minúsculas, y es que debe de ser así para que cumplan su propósito dentro del programa. Veamos un ejemplo. Si por ejemplo colocara la palabra reservada int, observen de que rápidamente el dev pone en negrita esta palabra. En cambio, si viniera y la escribiera en mayúscula, no sucede eso. Igual si usara alguna combinación de mayúsculas y minúsculas. Debe de ir totalmente en minúscula para que cumplan la función de palabra reservada. 2.2. Identificador. Un identificador es el nombre exclusivo que se le da a cada uno de los diversos elementos creados por el programador. Pueden ser variables, constantes, funciones, clases, etc., para diferenciarse de otros elementos usados en el mismo programa. Para formar nuestros identificadores, debemos seguir las siguientes reglas. Número 1. Un identificador se forma a partir de dígitos, letras y el carácter de subrayado o guión bajo, y no se puede utilizar ningún otro carácter. Vamos a hacer un ejemplo. Quiero que ignoren las demás líneas de código y se concentren solamente en lo que voy a escribir en este momento, que será el nombre de, o más bien el identificador, que es el nombre, en este caso, de una variable de tipo entero. Colocamos el nombre, le pondré identificador -1, punto y coma, que es parte de la sintaxis de C. Solamente esto es nuestro identificador. Observarán que tiene tanto caracteres como dígitos y el guión bajo. Si le damos clic en este botón o apretamos la tecla F9, vamos a compilar el programa para ver si tiene algún error de sintaxis, y observarán que no hay ninguno. En cambio, si viniera y coloco un carácter que no es ni dígito, ni letras, ni un guión bajo, por ejemplo numeral, observarán que ya nos marca acá un error por utilizar este carácter que no es ni una letra, ni un dígito, ni el guión bajo. Número 2. El primer carácter de un identificador siempre debe ser una letra, aunque también está permitido utilizar el guión bajo como primer carácter, aunque esto no es muy común. Y obviamente esto nos está diciendo que no se puede utilizar un dígito como primer carácter en un identificador. Veámoslo. Si coloco, digamos, 3, identificador, punto y coma, y vengo y compilo, observarán que nos marca el error. En cambio, si pusiéramos guión bajo, no hay ningún error. Igualmente, como ya lo habíamos visto, si el primer carácter es una letra, tampoco marcará un error. Número 3. El número de caracteres puede ser ilimitado, es decir, desde 1 hasta los que el usuario quiera.
Sin embargo, algunos compiladores de C reconocen únicamente los primeros 8 caracteres, y en otros casos puede reconocer hasta 31. Un consejo es que los identificadores sean lo más compactos, pero también sean claramente descriptivos. Es decir, que definan qué es lo que hace o qué valor representa dicho identificador. Entonces, podemos poner un identificador bastante largo. No nos marcará un error, sin embargo, sería tedioso estar escribiendo en nuestro programa un identificador con un nombre exageradamente largo. Entonces siempre busquemos hacerlos bastante pequeños, que vayan en un máximo de 10 caracteres, por decir algo, aunque claro, no está un número definido. Pero busquemos hacer lo más compacto posible nuestros identificadores. Número 4. Es posible utilizar letras mayúsculas y minúsculas, pero se recomienda un empleo consistente, ya que el lenguaje C es sensible a mayúsculas y minúsculas. Es decir, una W es diferente a una W mayúscula. Se observan y compilamos. No marca un error, pero si colocáramos ambas W minúscula, marcará un error porque hay dos variables cuyo identificador es una W minúscula y no pueden haber identificadores repetidos con el mismo nombre. Número 5. No se pueden utilizar palabras reservadas de C como identificadores, tampoco símbolos o espacios en blanco. Observemos, otra palabra reservada es float. Observen que ya el .c++ ha colocado en negritas la palabra que queremos utilizar como identificador. Entonces obviamente ya la está reconociendo como una palabra reservada. Entonces al compilar nos marca un error. Tampoco podemos utilizar un símbolo como variable como identificador. También los símbolos los reconoce de otra forma el det. Entonces obviamente nos va a marcar un error que no puede ser un identificador, tiene otra función. Y tampoco podemos dejar un simple espacio en blanco como un identificador, obviamente. No tiene sentido tampoco poner un espacio en blanco como identificador. Y tampoco podremos hacer esto. Identificador, espacio en blanco, 1. Observen que marca un error. No podemos... Todo el identificador debe estar unido. 2.2.1. Convención a utilizar para definir los identificadores. La convención que yo utilizo es de preferencia personal y ustedes no están obligados a adoptarla. En el caso de la definición de identificadores para nuestras variables, la técnica que utilizaré, su nombre es Lower Camel Case. ¿En qué consiste el Lower Camel Case? Consiste en que el nombre o más bien el identificador de nuestra variable será escrito totalmente en letras minúsculas. Pero bien, si el identificador de nuestra variable está formado por 2 o más palabras, pues estas se irán diferenciando al colocar la primera letra de nuestra palabra en mayúscula y las que le siguen en minúscula. Así sucede en el caso de la segunda palabra. Igualmente en la tercera palabra, la letra inicial mayúscula y las que le siguen minúscula. Y lo mismo se utiliza en la cuarta, quinta, sexta, séptima, cualquiera que sea el número de palabras que forman nuestro identificador. Pero observen de que siempre en nuestra primera palabra, la primera letra siempre será escrita en minúscula. En eso consiste el Lower Camel Case, que lo utilizaremos para los identificadores de las variables. Pero ¿qué tal si yo declaro una constante? Bueno, las constantes, la convención a utilizar de mi parte será que el nombre de esa constante será escrito totalmente
en letras mayúsculas. Pero igualmente puede suceder de que el identificador esté formado por dos o más palabras. Entonces, cada palabra se irá separando por guiones bajos. Y siempre la palabra segunda, en este caso, será escrita en letras mayúsculas. Igualmente con la tercera palabra y así sucesivamente. Cada palabra se irá separando por un guión bajo. En eso consiste la convención que utilizaré de mi parte al momento de definir identificadores de variables y de constantes. 2.3. Constantes. Una constante es un espacio en memoria que recibe un valor por primera vez y no se modifica durante la ejecución de un programa. Las constantes pueden ser numéricas, de tipo entera o real, de un solo carácter que se escriben dentro de comillas simples, o de cadena de caracteres que se escriben dentro de comillas. En C, las constantes se crean utilizando la directiva del preprocesador, define, las cuales se les llaman constantes simbólicas definidas, o bien la palabra reservada const, las cuales se llaman constantes simbólicas declaradas. 2.3.1 Constantes simbólicas definidas. En el lenguaje C, la palabra define, que se le antepone un signo numeral, se utiliza para declarar constantes simbólicas y crear macros. Su sintaxis es la siguiente. Se coloca la palabra define que se le antepone un signo numeral, se deja un espacio en blanco y posteriormente colocamos nuestro identificador para la constante que deseamos crear. Se deja un espacio en blanco y se le asigna el valor que queramos a nuestra constante. Acá tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, acá está una constante entera llamada num. Luego tenemos acá una constante real o punto flotante llamada pi, que si observan se diferencia de una constante entera porque esta tiene una parte fraccionaria. Luego tenemos acá una constante llamada inicial que es de un solo carácter. Y pues para indicar que es una constante de un solo carácter se encierra entre comillas simples. Y luego acá tenemos una constante de cadena de caracteres llamada carnet, la cual se indica que es una cadena de caracteres al encerrarla entre comillas. Como pueden observar, los define van después de declarar nuestros archivos de cabecera, los include, y antes de la función principal, main. Es acá donde se colocan las constantes simbólicas. Pero bien, ¿cómo funcionan las constantes simbólicas? Pues estas consisten en que el preprocesador de C sustituye los valores asignados a las constantes simbólicas cada vez que se encuentra en un programa el nombre de dicha constante simbólica. ¿Qué quiere decir esto? Es de que al tener acá nuestro programa, cada vez que se encuentre la palabra num, el preprocesador la sustituirá por su valor, el cual, como pueden ver acá, es 7. Es el valor que se ha asignado a la constante num. Entonces, bien, el preprocesador sustituye esta palabra num, este identificador num, por el 7. Igualmente acá, al realizar una operación, sustituye num por 7. Entonces, verán, acá en esta línea de código, lo que estoy pidiendo es de que imprima el valor de num. Y acá, que se imprima el valor del resultado de multiplicar num, que es 7, por 2. El resultado, pues, como sabemos, es 14. Entonces, al correr nuestro programa, podremos ver de que nos está imprimiendo el valor de num, que es 7, y luego el valor del resultado de 7 por 2, que es 14. Así es como funciona la constante simbólica
definida. Y bueno, algo muy importante que mencionar es de que cuando se utiliza define para crear constantes, en realidad los valores no ocupan un espacio en la memoria, como es el caso de las variables, sino que el compilador sustituye cada ocurrencia del nombre simbólico por su respectivo valor, como lo estábamos mencionando, antes de analizar sintácticamente el programa fuente. O sea, de lo que acabo de decir, lo importante como una ventaja de utilizar este tipo de constantes simbólicas es de que no ocupan espacio en memoria. 2.3.2 Constantes simbólicas declaradas. Una constante también se puede crear utilizando la palabra reservada const. Si se procede de esta manera, el dato ocupa un espacio en memoria, como si fuera una variable, excepto porque su contenido no cambia. Y ahí es donde vemos la diferencia principal entre constantes con define y constantes con const. Las constantes con const sí utilizan espacio en memoria. La sintaxis de estas constantes es la siguiente. Se coloca primeramente la palabra reservada const, luego el tipo de dato que tendrá dicha constante. Posteriormente, el identificador que queramos colocarle a nuestra constante, el operador igual y luego el valor que vamos a asignarle a la constante, para finalizar con un punto y coma la instrucción. Acá el operador igual funciona para asignar el valor que queramos colocarle a la constante, que tendrá un identificador específico que nosotros ya le hemos colocado. Es decir, el operador igual acá funciona para asignar. Luego tenemos acá algunos ejemplos, que si observan son los mismos que hicimos con define, solamente que acá están con la sintaxis de const. Primeramente tenemos una constante de tipo entero, luego una de tipo flotante, una constante de un solo carácter y una constante de cadena de caracteres. Observen de que estas constantes const se colocan después del main. Y bueno, observarán que hay una forma especial para declarar cada tipo de constantes dependiendo su tipo de dato, y acá cómo se coloca cada uno de sus identificadores. En ese tema voy a ahondar en el siguiente video, así que lo dejamos hasta aquí por el momento. 2.4 Operadores. Los operadores son signos especiales de un solo carácter y a veces conjunto de dos caracteres, que indican una operación determinada a realizar con los datos, constantes y o variables del programa. C es un lenguaje rico en tipo de operadores aritméticos, asignación, relacionales, lógicos, etc. Mediante avancemos en las temáticas, pues iremos viendo cada uno y cómo se utilizan. Pero acá tenemos algunos ejemplos de operadores de las 4 operaciones básicas en aritmética: suma, resta, multiplicación y división. 2.5 Comentarios. Los comentarios son cadenas de caracteres que sirven para documentar el programa o para describir partes del programa que el programador desea explicar. Dicho texto no es parte del programa fuente, sino una descripción del mismo. Para poder usar comentarios en un programa en C y que el compilador no los considere como instrucciones del programa fuente, debemos hacer lo siguiente. Si deseamos hacer un comentario de una sola línea, escribimos antes de nuestro comentario 2 plecas, barras o slash, como ustedes le llamen. Yo usualmente les llamo plecas. Escribimos las 2 plecas y luego el texto que nosotros decíamos como comentario. Verán de que el det ya coloca en un tono como celeste lo que considera como un comentario. Eso es para estar seguros de que será considerado como comentario al momento de compilar. Y bien, si yo deseo un comentario que sea de más de una línea, pues usaremos lo que ustedes ya han notado anteriormente en las explicaciones anteriores que he utilizado, es una pleca y un asterisco para abrir nuestro comentario.
escribimos lo que nosotros deseamos, podemos bajar cuantas líneas queramos, escribir cuantas líneas queramos como comentario, y para cerrar dicho comentario utilizaremos un asterisco y una pleca. Habrán notado de que anteriormente yo colocaba siempre un asterisco acá, otro asterisco acá y al final esto, ¿verdad? Pues esto simplemente era para darle un poco de estilo al momento de hacer los comentarios. Sin embargo, como verán, no es obligatorio. Simplemente lo obligatorio es, para que sea considerado como comentario, colocar la pleca y el asterisco para abrir nuestro comentario y un asterisco y una pleca en ese orden para cerrar nuestro comentario. 2.6. Separadores. Ayudan al compilador a descomponer el programa fuente en cada uno de sus tokens y están constituidos por uno o varios espacios en blanco, tabuladores, caracteres de nueva línea y signos de puntuación como la coma y el punto y coma. El compilador descompone el programa fuente en cada uno de sus tokens y a partir de esta descomposición genera el programa objeto correspondiente. Como verán, algunos separadores utilizados en estas líneas de código puede ser acá el punto y coma, que separa esta variable de tipo entero llamada entero 1 y esta otra variable de tipo entero llamada entero 2. Observarán también acá está un punto y coma que funciona como separador entre esta instrucción y esta otra instrucción, y también indican que la instrucción esta de declarar variables de tipo entero ha llegado a su fin. Así es como van funcionando cada uno de los separadores, que mediante se hagan ejemplos pues observaremos cuándo se utilizan, cuándo no. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Te invito a que visites el blog y las redes sociales del proyecto WACOD, y si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal. También te dejo mi cuenta de Twitter, por si quieres seguirme por ahí. Hazme saber qué tal estuvo el video, deja un like si te ha gustado y cualquier duda o sugerencia en los comentarios. Si tienes alguna pregunta puntual de lo visto en el video, hazla. Si no la contesto yo, tal vez alguien de la comunidad de YouTube lo pueda hacer. No me queda más que darte las gracias por la atención prestada. Bendiciones y hasta el próximo video.